Y tú me preguntabas cómo podemos superar entonces esos estigmas y comunicar mejor el mensaje del Evangelio. Mi respuesta es: sé tú el Evangelio. Rodney Smith dijo alguna vez: existen 5 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el cristiano. Pero la mayoría de las personas jamás leerán los primeros 4. Nosotros como cristianos como iglesia, por distintos motivos, la sociedad tiene estigmas contra nosotros. Lamentablemente son cosas negativas que de generación en generación nos han ido persiguiendo. ¿Cómo nosotros como cristianos en pleno siglo XXI podemos abordar estos estigmas que la sociedad tiene en nuestra contra? Mira, fíjate lo siguiente: en los tiempos de Jesús, la comunidad religiosa estaba dividida en 3 grandes grupos diferentes en relación a cómo se vinculaban con el Imperio Romano, que era el gobierno en ese turno, o en ese tiempo. Era el gobierno de turno en ese momento. Y la mayoría eran judíos intentando vivir sus vidas judías como se pudiera, mientras se sometían obviamente a las imposiciones romanas, a regañadientes, y esperaban al Mesías con la poca fe que les iba quedando, ¿verdad? Otros, sin embargo, decidieron vivir en contra del sistema. Definitivamente lo abandonaron y se marcharon al desierto para experimentar su fe, desconectados completamente de la realidad social. La poca fe que les iba quedando estaba representado frente. Otros, sin embargo, decidieron vivir en contra del sistema. Definitivamente alguna vez de ellos. Finalmente estaban los herodianos, que eran judíos que decidieron sumergirse en la cultura imperante, y por sus prácticas era bastante difícil ya distinguir si se trataba de judíos o de romanos. En este grupo también estaban los publicanos, que en concreto vendían sus valores a Roma a cambio de un beneficio propio, ¿verdad? Trabajaban para Roma a costa de los intereses o de la pobreza de su propio pueblo. Por eso eran tan odiados. Mira, todo esto no es muy distinto de lo que ocurre el día de hoy. También podemos distinguir en nuestras comunidades de fe claramente estas 3 categorías de creyentes. Están los que han dividido el mundo en 2 categorías: lo sagrado y lo secular, y viven absolutamente desconectados de la realidad, que son un símil, ¿verdad?, de los esenios antiguos. Pero están también los que, pretendiendo ser modernos e influyentes, se han mimetizado con su entorno y han diluido tanto el Evangelio que ya no se sabe si lo que creen sigue siendo cristianismo. Porque cuando tú diluyes demasiado algo, pierde su esencia, su naturaleza. Y finalmente están los que viven su fe de forma bastante intrascendente y pasan desapercibidos en medio de la comunidad. Esto es lo que equivale a la mayoría de los judíos en los tiempos de Jesús. Lo interesante de lo que acabo de señalar es que Jesús, la verdad, que no adhirió a ninguna de estas formas de vida, sino que propuso él un camino absolutamente nuevo. Y en ese sentido, en el sentido de quiénes somos y cómo nos ve el mundo, es interesante pensar que un estigma es la imagen que construimos de alguien a partir de una serie de supuestos, pero no de evidencia. Y yo no sé si te ha sucedido que de pronto has visto a alguien que conoces superficialmente, lo miras de lejos, ves algunas de sus actitudes y dices: esa persona es sobrada, es creída o es fría, etcétera. Tienes distintos calificativos. Y luego, cuando tienes la oportunidad real de conocer a esa persona, como que cambia tu opinión respecto de ella. Bueno, lo primero, esa primera impresión es en esencia un estigma. Ahora, ¿por qué se genera ese estigma? Porque no tienes suficiente información veraz para definir a esa persona. Y entonces, ¿por qué se generan estos estigmas que existen sobre los cristianos? Yo creo que es porque no nos conocen lo suficiente.
Y la pregunta entonces es, ¿por qué no nos conocen lo suficiente? Y creo que la respuesta tiene que ver con el hecho de que hemos escondido nuestra fe en la burbuja de nuestra religiosidad. Salimos de esa burbuja para ir a trabajar, salimos de esa burbuja para ir a estudiar, salimos de esa burbuja eh, para ir al colegio, a la universidad, etcétera, pero luego regresamos para seguir escondidos en ella. Y tú me preguntabas cómo podemos superar entonces esos estigmas y comunicar mejor el mensaje del Evangelio. Mi respuesta es: sé tú el Evangelio. Rodney Smith dijo alguna vez: existen 5 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el cristiano. Pero la mayoría de las personas jamás leerán los primeros 4. Y me parece que esa reflexión de Rodney Smith es bastante asertiva y debiera hacernos pensar.